Perlas del Apocalipsis de Juan. ¿Quiénes son los dos testigos de quienes habla el capítulo 11 del libro de Apocalipsis? ¿Son Elías y Moisés los dos testigos? ¿Qué sucede cuando suena la séptima trompeta? ¿Qué se puede ver cuando el templo de Dios es abierto? Buen día, hermanos de esperanza. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, al ingresar al estudio del capítulo 11 de Apocalipsis, suplicamos tu guía, tu dirección. Suplicamos que tú, Señor, nos enseñes, que tú abras nuestro entendimiento para comprender este pasaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Apreciados hermanos, estamos avanzando a lo largo del estudio del libro profético de Apocalipsis. Como ustedes ven, las referencias, los pasajes, los símbolos son interpretados por la misma Biblia. Estamos estudiando en la lección de escuela sabática y que hoy publicamos el resumen de la semana de la lección 2, allí estudiamos un principio, el principio de la primera mención. ¿Cómo es que los símbolos, los sucesos, las escenas del Antiguo Testamento ponen las bases para entender e interpretar las profecías apocalípticas? Recordemos ello, y es este principio el que venimos utilizando para entender la Biblia. Las figuras no se encuentran explicadas fuera de la Biblia. Si encontramos una explicación fuera de la Biblia, entonces ese símbolo tendrá una multitud de significados. Les invito a seguir este estudio diario y les animo y les agradezco desde ya por invitar a sus amigos, a su círculo de amistades, contactos o miembros de iglesia. Animémosle a estudiar la palabra, un capítulo diario. Entonces, dice Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esta visión descrita por Juan tiene correlación con la visión de Ezequiel y que está registrado en el capítulo 40. Dice el versículo 3, me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba en la puerta. Recordemos un poco el ciclo de los sellos. El ciclo de los sellos explica este gesto simbólico. Hay un juicio, recuerden. Medir implica juicio. Después del sexto sello, el ciclo había abierto un paréntesis en el pueblo de Dios acerca de cómo fue marcado por el sello de Dios y se le aseguraba la salvación. Capítulo 7, versículo 3 de Apocalipsis. Asimismo, después del toque de la sexta trompeta, el profeta se toma un momento para medir el templo de Dios y para anunciar su restauración. Zacarías capítulo 2, versículo 2. Vamos a buscar Zacarías capítulo 2, versículo 2. Nos interesa Zacarías porque Zacarías nos va a ayudar a entender el simbolismo de quiénes son estos dos testigos. Dice Zacarías 2:2, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud.
Más precisamente, el ángel le pide a Juan que mide el altar y a los que adoran en él, al pueblo de Dios. No se está incluyendo a los que están fuera. La visión habla del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Ellos han recibido la misión de profetizar. Adelantémonos un poco en este versículo. En el versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. 42 meses, 1260 días. Es la misma profecía. Más adelante vamos a ver cómo es que esta profecía tiene correlación con la profecía de Daniel. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Los testigos reciben la misión de profetizar. Su misión ha sido la misma que la del pueblo del tiempo del fin. ¿Y cuál es esa misión? Testificar de la revelación de lo alto. Pero la misión ahora se amplía. El oráculo bíblico compara a esta nación de profetas con 2 testigos. Al explicar estos 2 testigos, ¿qué dice el versículo 4? Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El mismo apóstol explica quiénes son los 2 testigos. No son 2 personas. Ya lo vamos a ver. Muchos sostienen que Moisés y Elías son los 2 testigos. Aquí se está hablando de 1260 años o 42 meses y se está diciendo quiénes son. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Claro, la Biblia es claro. El profeta Zacarías relató una visión similar de 2 olivos y un candelabro o menará. En el capítulo 4 del libro de Zacarías, allí encontramos nosotros la visión del candelero de oro y los 2 olivos. A su pregunta, ¿qué es esto? En el versículo 4 dice: proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? El ángel le responde en el versículo 6: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La explicación del ángel avanza desde la imagen del olivo hasta la imagen del candelabro o la menará. La menará o candelabro da luz en virtud del aceite vertido de lo alto, así como la palabra de Dios da luz a través de la revelación recibida de lo alto. La Biblia a menudo compara las palabras del Señor con la lumbrera a lo largo del camino. Salmo 119, 105. Proverbios también hace una revelación similar. El Nuevo Testamento describe a Dios como luz, 1 de Juan 1:5. Y cuando Jesús se identifica con la luz, lo hace en el contexto del caminar con Dios. Juan 8:12, Juan 12:35. Lo podemos comparar con el Salmo 119, 105. Y esta es una referencia directa al Antiguo Testamento, a la ley o a la Torá. Miren, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están muy relacionados. Otra alusión
que une a los dos motivos del olivo y del candelabro, ¿cuándo es? Cuando los milagros llevados a cabo por los testigos evocan dos figuras de las escrituras hebreas. ¿A quiénes? A Moisés y a Elías. Se hace mención no directamente de Moisés y Elías, sino por las acciones que ellos realizaron. La conversión del agua en sangre, versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Aquí se está haciendo referencia al Éxodo 7, 14 al 18. Lo que dice el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. El fuego que devora al enemigo y la lluvia bajo control sobrenatural nos recuerda a Elías. Primera de Reyes 17, 1. Y presten atención a esto. El único texto del Antiguo Testamento que asocia a estos dos personajes se encuentra en el libro de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías 4, 4 al 6 dice: Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Como mencioné hace un momento, hay quienes sostienen que Elías y Moisés son los dos testigos. Pero el versículo 4 ya aclaró, son los dos olivos, ¿verdad? Y esos dos olivos simbolizaban ¿qué? Al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Y ahora Malaquías relaciona a Moisés y a Elías. Este pasaje tiene una doble orientación, Malaquías 4, 4 al 6. La primera orientación nos permite o nos remite a Moisés y al pasado, al Antiguo Testamento. Es un llamado a recordar y a permanecer fieles al antiguo pacto. Moisés aquí representa al Antiguo Testamento. Los cristianos durante el tiempo de Juan asociaban a Moisés con la revelación del Antiguo Testamento. Según la tradición judía, la Torá o el Antiguo Testamento se inició con Moisés. Dicen ellos, Moisés recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Josué, Josué la transmitió a los ancianos y los ancianos a los profetas y los profetas a los miembros de la asamblea. Por otro lado, la segunda orientación de Malaquías involucra a Elías y esta mira hacia el futuro, no hacia el pasado. Es la promesa de la venida del Mesías y del despertar de la esperanza. Los cristianos durante el tiempo de Juan asociaban la llegada del Mesías con el profeta Elías. Los mismos judíos esperaban la manifestación de Elías. Preguntaron a Juan el Bautista si él era el Elías. Y muchos decían que Jesús era Elías. La tradición judía identifica la persona de Elías con la esperanza mesiánica de manera muy similar. Allí Elías no es solo un precursor, sino también un agente activo del Mesías. Hay unas leyendas. Las prácticas litúrgicas en la víspera de los cultos y los cantos nostálgicos del Shabbat
todos recurrían a Elías con la esperanza del Mesías. Moisés nos señala hacia el Antiguo Testamento, en tanto que Elías nos impulsa hacia la nueva esperanza mesiánica del Nuevo Testamento. Cuando consideramos el contexto judeo-cristiano del apóstol Juan, nos damos cuenta de que las alusiones a Moisés y a Elías no son una mera coincidencia, pero tampoco son para identificarlos a ellos como los dos testigos. Convincentemente evocan las dos revelaciones de Dios recibidas por los primeros cristianos, lo que conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos dos testigos están aquí presentes y desempeñan un papel en el proceso profético. La doble referencia realza la relevancia de la totalidad de la Biblia, al enfatizar que ambos son complementarios y ambos se necesitan. Más allá de los dos documentos tenemos la referencia de los dos pueblos que los transmitieron. El mayor interés del profeta se encuentra en los hombres y las mujeres que profetizan y que sufren, como lo hemos visto en el versículo 3. Van a profetizar vestidos de cilicio por 1260 días. Primero pensamos que el pueblo judío, ¿no? Ellos han portado en carne propia y en su existencia diaria el testimonio de la Torá de lo alto y ha tenido mucho cuidado de preservar las escrituras hebreas y sus profecías. Pero también pensamos en los cristianos que le han traído al mundo las nuevas de la gracia y el amor de Dios y han llevado el nombre de Dios de Israel hasta los extremos de la tierra. Cuidadosamente transmitieron los escritos del Nuevo Testamento con sus propias profecías. Sin estos dos pueblos no tendríamos acceso a los escritos sagrados ni a ninguno de ellos. No tendríamos forma de llegar a la verdad de lo alto. Y sin testigos de carne y sangre, los documentos bíblicos habrían permanecido mudos y muertos o enmohecidos en algún museo. Es precisamente porque uno o el otro de estos testimonios ha sido descuidado, rechazado o ignorado, el Antiguo Testamento y la Torá por parte de la Iglesia, quienes consideran que el Antiguo Testamento ya no sirve. Hay que dejarlo a un lado. Y el Nuevo, ¿no?, Testamento y el Mesías por parte de Israel, que sostienen que no tiene ningún valor. Los dos testigos, Israel y la Iglesia, tienen que sobrevivir juntos porque se necesitan mutuamente. Omitir cualquiera de los dos distorsiona los propósitos de Dios y destruye parte de su revelación. En efecto, no solo los dos testimonios derraman luz el uno al otro, sino también se complementan. Cada testigo presenta una verdad única ausente en el otro y que el otro necesita. En el Antiguo Testamento están las profecías que en el Nuevo Testamento hallaron su cumplimiento. Hay muchas figuras tomadas del Antiguo Testamento que se utilizan, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. El principio de unidad y de complementariedad de los dos testigos o los dos testimonios es de lo más significativo por el hecho de que constituye la base para interpretar el libro de Apocalipsis. Presten atención a lo siguiente. Sin el libro de Daniel, el Apocalipsis permanece oscuro, no solo en virtud de sus cuantiosas alusiones y referencias a Daniel, sino también porque comparten
Ambos libros, la misma perspectiva, utilizan el mismo lenguaje, utilizan los mismos símbolos y los mismos relatos de los mismos eventos proféticos. El pasaje que estamos analizando es Apocalipsis 11, 1 al 14. Este pasaje brinda un ejemplo asombroso de esta complementariedad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los periodos de tiempo anunciados por el Apocalipsis reflejan los del calendario profético del libro de Daniel. Ambos hablan de un periodo de opresión que se extiende por 1260 días, equivalente a 42 meses. Cada mes considerando que tiene 30 días. Daniel predice un tiempo de persecución que ha de durar tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. En el contexto del libro de Daniel, esta expresión significa un año, 360 días, 2 años y medio, serían un total de 1260 días, proféticamente hablando, 1260 años. Para describir el tiempo de persecución, Juan utiliza un lenguaje que recuerda al de Daniel. ¿Qué dice en el versículo 2? Dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así como el cuerno pequeño pisotea a los santos, Daniel 8:10. Ambas profecías tienen en cuenta el mismo evento. De hecho, la historia muestra que por 1260 años, es decir, desde el tiempo cuando la iglesia se convirtió en un poder político, el año 538 después de Cristo, hasta cuando los eventos debilitaron su influencia política, 1798 después de Cristo, el testimonio de las Escrituras fue apagado. Se vivió un tiempo de oscurantismo, en el cual la Iglesia católica consideraba que era la única intérprete y los únicos que podían leerlo. Durante todo este tiempo, según el Apocalipsis, los dos testigos profetizan vestidos de cilicio durante los 1260 años o 42 meses, después de la cual la bestia que sube del abismo los mata, dice el versículo 7. Y cuando hayan acabado su testimonio, 1260 años de testimonio, imagínense, Moisés y Elías no vivieron tanto. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La escena espiritual de nuestro drama ocurre en relación con 3 lugares prominentemente asociados con la historia bíblica. La gran ciudad de Babilonia, como dice el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esta gran ciudad de Babilonia, que personifica la usurpación de Dios, Egipto, que representa la negación de Dios, y Sodoma, que encarna la depravación moral y la ignorancia de Dios. En esencia, Dios ha sido muerto en ellos, ya sea porque ha sido reemplazado, negado o simplemente ignorado. Asesinar a los testigos de Dios es asesinar a Dios mismo. No hay forma. La palabra de Dios es el único medio por el cual nosotros podemos conocer al Dios verdadero. La persecución equivale al deicidio. El Apocalipsis ve en estos lugares otro Gólgota,
donde también nuestro Señor fue crucificado. Veamos la Revolución Francesa. ¿Qué tiene que ver la Revolución Francesa con esta parte de la profecía? Recuerden que la historia corrobora las profecías. La Revolución Francesa tuvo efectos devastadores no solo sobre la religión oficial, sino también sobre sus fuentes. El nuevo culto a la razón condujo a la destrucción de las Escrituras y a la negación del Dios que las inspiró. Las turbas quemaron públicamente los libros sagrados judíos y cristianos. Una publicación del momento, Le Moniteur, comentaba lo siguiente: ayer, día de la década, se erradicaron los últimos vestigios de superstición. Una gran fogata encendida en la plaza de la ciudad estaba engalanada con retratos y cuadros sagrados. El pueblo arrojó a las llamas más de 5 o 6 mil tomos de obras piadosas, entonando cantos republicanos y proclamando consignas de solidaridad universal. Los libros fueron recuperados de todos lados. Hasta los judíos de la ciudad trajeron sus atesorados manuscritos y renunciaron a sus esperanzas en el ridículo Mesías. Es eso lo que publicaba el diario. La cantidad de libros quemados era tan grande que el fuego continuó durante toda la noche hasta las 10 de esa mañana, decía la fuente. Finalmente, en noviembre del año 1793, la Convención Revolucionaria estableció un decreto que abolía todos los servicios religiosos. Por primera vez en la historia de la Iglesia, alguien proclamó oficialmente el fin del cristianismo, con las siguientes palabras: la razón ha ganado una importante victoria sobre el fanatismo. Una religión de errores y de derramamiento de sangre ha sido derrocada. Durante 18 siglos ha saqueado la tierra en nombre del cielo. Las cruzadas, los valdenses, los albigenses, las vísperas sicilianas, la masacre de San Bartolomé, estas son sus obras, estos son sus trofeos. Que desaparezcan de la faz de la tierra. La historia está llena de ironías. La Iglesia católica, que había subyugado la Biblia, produjo el arrebato revolucionario de la Revolución Francesa, que luego quemó esas escrituras. Muchos de los clérigos animaron a los revolucionarios. Al descuidar la revelación de lo alto, la Iglesia se volvió perseguidora y engendró a su propio destructor, que no solo mató sus instituciones, sino también le atravesó el corazón con una lanza cuando éste también rechazó la palabra de Dios. La profecía contiene una lección que impregna el Apocalipsis. La iniquidad da a luz a su propio juicio. Pero el Apocalipsis ve más. Un juicio de lo alto se une al autoinfligido. El impacto del juicio divino es doble. Primero, hay un gran terremoto. Pero antes de llegar al versículo 13, veamos cómo celebraron ellos. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.
y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo y en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Un juicio de lo alto se une al autoinfligido. Como mencionamos, el impacto del juicio es doble. Primero, un gran terremoto sacude la ciudad. La gran ciudad de Babilonia, el poder usurpador, recibe un golpe terrible. Ubiquémonos en 1798. Cuando la iglesia se encuentra con ataques de todos lados y el Papa, su líder espiritual, es puesto en prisión. Pero el golpe no es fatal. Solo una 10ª parte de la ciudad se viene abajo y mueren 7,000, como dice el versículo 13. Estas dos víctimas tienen un significado específico en la tradición bíblica. La 10ª parte simboliza el concepto de un mínimo. El temblor o terremoto afecta solo a una pequeña parte de la ciudad. La Biblia relaciona la cifra 7,000 hombres con la idea de remanente, lo que quiere decir que la iglesia se recuperará rápidamente del golpe. El pueblo de Dios y los testigos también volverán a vivir. El Apocalipsis describe el evento en el lenguaje evocativo de la resurrección. Después de la alusión a la crucifixión de Jesús, el texto cambia para hacerse eco de su resurrección, como lo vemos en el versículo 11. Después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. La Escritura utiliza el mismo lenguaje para describir el milagro de la resurrección en Ezequiel. Entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, dice Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Los 3 días y medio evocan el tiempo de Cristo cuando Él estuvo en la tumba. Marcos 9:31, Juan 2:19 al 22. Lo siguiente hace referencia a la ascensión de Jesús después de su resurrección, y subieron al cielo en una nube. Podemos compararlo con Hechos 1:9. Y de hecho, justo después del decreto de muerte contra la religión cristiana, Francia y otros gobiernos occidentales comenzaron a proclamar la tolerancia y la libertad religiosa. Escuchamos la intervención del escritor y político Camille Jordan, uno de los primeros legisladores de la Restauración en Francia, en mayo de 1797, en el Concilio de los 500. Él dijo: la fe en Dios es, para el Estado, la mejor garantía del orden y de la estabilidad que ni hasta las mejores leyes pueden reemplazar. Asegurémosles hoy a todos nuestros ciudadanos que todos, católicos, protestantes, bautizados y no bautizados, sepan que la voluntad del legislador es, al igual que la voluntad de la ley, que se asegure su libertad. Deseo renovar en su nombre la promesa sagrada. Todas las religiones son libres en Francia. Para los judíos, la Revolución Francesa y su heredero Napoleón evidentemente inauguraron una nueva era. Las legiones francesas liberaron a los judíos de los guetos en todos los lugares a donde iban, convirtiéndolos en ciudadanos plenos. En España, por ejemplo, la influencia francesa suprimió la Inquisición y los marranos una vez más podían proclamar su fe judía.
La nueva era además fue testigo de un regreso a las Escrituras. Solo pocos años antes, Voltaire, un filósofo, había predicho la desaparición de la Biblia, descartándola como el almanaque del año pasado. Sin embargo, la Biblia nuevamente encontró un lugar en los puestos de libros y en los corazones. Y la ironía de la vida. Dicen que la casa de Voltaire con el tiempo se convirtió en la sede de una de las sociedades bíblicas. Los dos testigos han regresado a la vida exactamente 3 días y medio proféticos después de su muerte. Resucitados de los muertos, siguen existiendo en la actualidad. Hoy en día, la Biblia es uno de los bestsellers más leídos. En cuanto a Israel y la Iglesia, han hecho más que sobrevivir. Israel, a pesar del Holocausto, y la Iglesia incluso ante el comunismo. Pero la profecía continúa. El interludio se cierra y entramos a la séptima trompeta. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Qué sucede cuando se abre la séptima trompeta? El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. La séptima trompeta anuncia el tercer ay, que tendrá lugar en los últimos momentos de la historia humana. La última visión anticipaba la séptima trompeta como la comprensión del misterio de Dios. Apocalipsis 10:7. El Apocalipsis a menudo utiliza el término misterio para sugerir un significado oculto. Recién al final del misterio tiene sentido cuando la predicción se encuentra con su cumplimiento. La séptima trompeta, por consiguiente, se hace eco del sexto sello. Ambos atañen al tiempo del fin, cuando todas las profecías alcanzan su finalización, su cumplimiento, y ambos anuncian este tiempo en los mismos términos: el tiempo de la ira de Dios y del juicio y de las naciones. Como dice el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y esto lo podemos comparar con el capítulo 6, versículos 15 al 17. No obstante, existen contrastes entre las dos visiones. Primero, el sexto sello cerró el telón con una escena terrenal, en tanto que el séptimo shofar o la séptima trompeta lo hace con una escena celestial. Segundo, salen en direcciones diferentes. En el sexto sello, la visión avanza de la tierra hacia los cielos, del presente al futuro. Pero en la séptima trompeta, la visión retrocede a través del tiempo, de los cielos a la tierra, según el típico estilo hebreo. La visión de la trompeta pasa por 3 etapas en el tiempo. La primera, vibra con grandes voces que proclaman el fin de todas las cosas. Versículo 15, que dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta parte también tiene temas en común con Apocalipsis 4, la adoración celestial. La misma ceremonia de adoración
los mismos 24 ancianos sentados en sus tronos. Y aquí lo vemos también en el versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y la misma apelación a Dios. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras. Y miren, hay versiones en las cuales no se menciona esta parte de has de venir. No se menciona. Nuestro pasaje actual carece de la mención del Dios que ha de venir, comparado con el capítulo 4, versículo 8. La única explicación de esta omisión es que la parusia ya ha ocurrido, que la segunda venida ya ha ocurrido. Por otra parte, en la liturgia de Apocalipsis 4, la alabanza de los 4 seres vivientes antecede a la intercesión de los 24 ancianos. Las grandes voces se introducen. El himno de los 24 ancianos son las palabras de los 4 seres vivientes. Apocalipsis 11:15. ¿Qué es lo que dice 11:15? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Como hemos visto, representan la creación terrenal. Ha llegado el momento en que toda la creación proclama a Dios como su Rey, el objetivo final del plan de Dios. Dios ahora puede reinar completamente y para siempre. Los 24 ancianos entonces pasan de la adoración a la remembranza, al recordar los aspectos negativos y positivos del juicio. Y esto lo podemos comparar con Apocalipsis 14, 14 al 20. ¿Cuál es el aspecto negativo? Incluye el juicio de los muertos y la destrucción de las naciones airadas y de las que destruyen la tierra. Versículo 18. La profecía hace alusión aquí a visiones posteriores del Apocalipsis. Apocalipsis 20, versículo 12 al 15, que colocan la finalización de estos eventos después del milenio. Por otro lado, el aspecto positivo involucra el juicio de los santos y su recompensa. Esta parte de la visión se materializa en la parusia cuando el Mesías llevará a su pueblo al hogar con él antes del milenio. Aquí nuevamente la visión hace referencia a un pasaje posterior, Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se van dando cuenta que están muy relacionados? De hecho, los dos juicios son interdependientes. Al eliminar a los que destruyen la tierra, Dios salva la tierra. Pero muchos toman esta parte de destruir a los que destruyen la tierra como un tema relacionado con la ecología. Aquí no se está hablando de ecología. Debemos entender la referencia a la tierra en un sentido espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué en un sentido espiritual? En el Apocalipsis, especialmente en el texto paralelo del sexto sello, la tierra representa a los hombres y las mujeres amenazados por el enemigo. Capítulo 7, versículo 3. Y en la quinta trompeta, la hierba, la tierra, lo verde y el árbol representan a los marcados con el sello de Dios. Apocalipsis 9:4. La destrucción de la tierra es espiritual y religiosa. Por cierto, es el resultado de que las naciones se airaron contra Dios, una extraña asociación ya sugerida a través de la misma palabra. Se airaron. Tiene su origen en el Salmo 2, que describe el carácter del Mesías cuando regrese para recuperar la posesión de su reino. Salmo 2:5.
Nuestro pasaje, por otro lado, habla del enojo de las naciones. Las naciones que reclaman la tierra para sí exponen la ira del propietario legítimo de la tierra, Dios. Dado que han rechazado a Dios como Señor de la tierra y han tomado su lugar, las naciones han destruido la tierra. Una vez más observamos la misma intolerancia y opresión que siempre ha caracterizado al usurpador. La gente se mata entre sí porque se ha olvidado de Dios. El rechazo del Dios absoluto y trascendente inevitablemente conduce a las cruzadas, a la Inquisición y al fascismo de los fanáticos y de los nacionalistas. Por eso es que el juicio de Dios contra las naciones salva la tierra. La visión profética del séptimo shofar o la séptima trompeta mira hacia atrás en el tiempo, al progresar desde la institución del reino de Dios hacia el juicio de las naciones. La mirada profética finalmente descansa sobre el evento que desencadenará todo, la primera venida del Mesías, que veremos el día de mañana en el capítulo 12, versículo 1 al 6. Pero esta historia se cierra con una visión. ¿Y cuál es esta visión? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estamos acompañando un video corto donde tratamos exclusivamente este versículo. Hebreos 8:5, ¿qué nos dice? Que el santuario terrenal era un símbolo, una figura, una copia del santuario celestial. El mismo Hebreos dice que Jesús ministra en el santuario celestial. Y ahora, como ya hemos mencionado, las visiones de Apocalipsis se desarrollan en el contexto del santuario. Se abre el templo, allí está el arca. Y Dios había ordenado a Moisés que en el arca ponga las 2 tablas de la ley. Y en Primera de Reyes dice que en el arca no había nada más, sino solo las 2 tablas de la ley. Y esta nos habla precisamente de la vigencia de los mandamientos, la vigencia de la ley de Dios, que son eternos, como el trono de Dios es eterno. Que Dios te bendiga. Amén.